Ya hablamos con Javier Chiriquinga, quien es sociólogo y analista político aquí en la provincia de Chimborazo. Quisiéramos conocer su punto de vista. Terminamos el año 2021 con algunas inquietudes. ¿Qué podemos decir de los asambleístas, por ejemplo, o del Parlamento en general? Bueno, el modelo y el diseño institucional ecuatoriano hace que el presidente tenga muchas más ventajas y facultades para controlar el poder del Estado por sobre el Parlamento. Si bien el Parlamento tiene ciertas atribuciones, no tiene las mismas capacidades estatales que tiene el presidente y sobre todo en el momento de aprobar leyes, de aprobar políticas y de tener el control sobre las políticas que se desprenden de las leyes que el Parlamento puede aprobar, se demuestra que el presidente tiene mayores facultades por el veto y por la capacidad incluso de llevar la norma y el reglamento de ciertos asuntos relevantes al Estado por vía del decreto y por vía del Ministerio de la Ley. Así, aunque el Parlamento pueda discutir, queda relegado a cumplir las normas o las leyes que el presidente puede tener mayores facultades por su propio, primero por su rol de colegislador y después por gobierno mediante decretos. Ha habido una divergencia, una división en el sentido, digamos, de ponerse o lograr consenso en la Asamblea para ciertas aprobaciones de leyes. Sí, y eso tiene que ver también con la distribución de fuerzas políticas en el Parlamento. Lo que generalmente resulta mejor para tener una estabilidad en la gobernabilidad es cuando el partido de gobierno en el Ejecutivo también tiene mayoría en el Legislativo. Como eso no ocurre, lo que tenemos es que las fuerzas políticas contrarias al partido de gobierno en la presidencia tienden más bien al bloqueo y a la oposición, a veces sin sentido, nada más por oposición política al presidente, y eso lleva al bloqueo y a la poca gobernabilidad que hemos vivido en estos meses. No se ha logrado aprobar, digamos, a través de la Asamblea una ley. Se han aprobado, sí, pero se han aprobado con varias dificultades, con bloqueo, y después de los bloqueos o no permitir las propuestas del presidente es que se dan pasos, pero siempre con otros procesos legales poco comunes o con dificultades que no convienen para el país. Si hablamos en términos de la provincia, ¿cómo podríamos analizar el trabajo este año? En términos de la provincia, existen 4 escaños en la Asamblea. Esos 4 escaños no son ninguna fuerza real que puedan poner a peso o a favor de un lado o a favor del otro del gobierno. Por tanto, los votos de la tendencia de los 4 legisladores de la